Bueno, entonces el día de hoy revisamos antibióticos para gram negativos. Vamos a enfocarnos en los cinco principales. Para iniciar, evaluamos el mecanismo de acción, que de los 5 que vamos a ver, el mecanismo de acción es el mismo. Entonces tenemos que saber que en este caso los beta-lactámicos compiten directamente con el pentapéptido para la unión hacia la unión de la proteína fijadora de penicilinas. Esta enzima es la encargada de producir la disminución del pentapéptido al tetrapéptido. Entonces, sucede que el beta-lactámico gana frente al pentapéptido porque presenta mayor afinidad hacia esta enzima. Entonces, esta produce una unión covalente estable entre la proteína que se liga a la penicilina y el anillo beta-lactámico. Es importante mencionar que esto produce una inhibición de la formación de la pared celular. En el momento en el que debe producirse el entrecruzamiento, debido a que ya no tenemos la formación del peptidoglicano, no existe tal. Por ende, produce una falta de formación de la pared, una destrucción y muerte bacteriana. Además de este mecanismo de acción, también se ha demostrado de que estos mismos antimicrobianos tienen una segunda acción, que es la activación de las endolicinas. Estas endolicinas son propias de la pared celular y se activan una vez la bacteria se produce una destrucción en la pared. Estas mismas endolicinas producen la destrucción enzimática del peptidoglicano, como podemos ver en la parte superior, que también coadyuva a la destrucción de la pared y posterior muerte bacteriana. Entonces, el primer medicamento que vamos a ver el día de hoy es el cefepime. Cefepime, que es una cefalosporina de cuarta generación que tiene acción sobre todo sobre los gram negativos. Entre esos podemos destacar sobre los de Enterobacter, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis y Pseudomonas. A su vez también tiene acción sobre gram positivos como el estafilococo, pero meticerino sensible. Podemos ver que en su molécula tenemos aquí el anillo lactámico. Importante mencionar que también, como el anterior, el resto de las cefalosporinas tienen aquí su grupo azufre. Entonces, mencionar que el peso molecular es de 480, que igual es una molécula de bajo peso, y mencionar también el pK, que tiene un pK tanto ácido como pK básico. Podemos ver que es de 2.82 y en el pK básico de 3.62. El cefepime tiene una característica de ser switterion. Switterion significa que tiene carga negativa y positiva a la vez, ¿cierto? Y eso le permite, digamos, al mantener la carga, su carga es neutra. Sí. Pero cuando cambia el pH, fácilmente, o se queda más negativo o se queda más positivo. Entonces, cuando penetra la bacteria, cambia el pH de la bacteria, y al cambiarle el pH, cambia la carga y ya no puede salir. Esa es una característica bien interesante de esta propiedad. Switterion se llama así, carga negativa arriba con el oxígeno y carga positiva al lado izquierdo con el nitrógeno. Y eso hace claramente que los cambios de pH eviten que la bacteria saque el cefepime de la célula. Entonces, por eso muchas veces cierre de porinas o bombas de flujo que impiden la acción de los carbapenémicos, cefepime puede actuar. Entonces, fíjense que cefepime es un antibiótico que nos sirve para productoras de penicilinasas, IRTs, bleas. Ble si es orina y si es sensible a ceftazidima, solamente ahí, en orina. Pero hemos visto que en algunos pacientes que tengan cierre de porinas tipo OPRD y sean sensibles a cefepime permite la acción en lugar de un carbapenémico. O sea, es mucho mejor que un carbapenémico cuando hay cierre de porinas. Es una característica cinética y estructural bien interesante que tiene el cefepime con esas dos cargas que tienen ahí, tanto del nitrógeno como del oxígeno. Si el nitrógeno en el lado izquierdo ahí, eso.
y el oxígeno al lado derecho arriba. Eso. Y entonces el cambio de pH hace que predomine alguna de las dos cargas. Per se, el cefepime es neutro. Pero si cambia el pH, o queda más positivo o queda más negativo, y cuando se va a sacar de la membrana, penetra fácilmente la membrana, pero cuando se va a sacar ya no puede. Entonces es una característica y por eso es un antibiótico tan interesante y que nosotros lo utilizamos tanto en la parte clínica, ¿no? Para gram negativos. Muy bien. Entonces, hablamos de farmacocinética, el volumen de distribución, 0.3 litros por kilogramo, que es bajo, una proteínas de 20%, sobre todo albúmina. En cuanto al metabolismo, si produce los metabolitos, en este caso tenemos el N-metilpirrolidina, que es 1% de todo el fármaco que ingresa. La vida media es de 2 horas. La excreción se produce sobre todo en el nivel de orina, un 85%. De este 85%, un 50 o un 60% corresponde al cefepime sin alteración, mientras que el restante 40% corresponde al metabolito metabolizado. Entonces, el objetivo dentro de la PKPD, en el caso de las céfalos, de los betalactámicos, es conseguir que la fracción libre del medicamento esté un 50% por encima de la NIC. Entonces, eso es muy importante para valorar los betalactámicos. Sí, lo más interesante es que el volumen de distribución es bajo, unión a proteínas bajas, vida media baja. Si todo eso se cumple, como en este antibiótico, por eso lo utilizamos tanto en choque séptico, ¿cierto? Por esas características cinéticas que otros antibióticos no cumplen: bajo volumen de distribución, baja unión a proteínas, baja vida media. Y adicionalmente, pues en orina, piense que se excreta el 85%. Por eso la dosis de cefepime en orina es distinta, es más baja. Habitualmente la dosis es 2 cada 8, cada 12, dependiendo del sitio, pero en orina uno puede dejarle 1 cada 8 o 1 cada 12. Pero para mantener esa cinética del 50% por encima del tiempo, por encima de la MIC, es importante dejar el cefepime en infusión continua. Entonces se dejan 6 gramos en infusión continua para 24 horas o 3 gramos en infusión continua para 24 horas. Y eso hace que estemos siempre por encima de la MIC. Entonces, no olvidar las características cinéticas que hacen que un antibiótico sirva en choque. Volumen de distribución menor de 0,6 litros por kilo. Unión a proteínas menos del 90%. Vida media menor de 4 horas. Eso hace que un antibiótico sirva en choque, ¿cierto? Y un antibiótico que no cumpla esas características habría que ver. Le doy dosis de carga, ¿cierto? O definitivamente no me sirve. Y además el cefepime es bactericida. Entonces cumple las 4 características que necesitamos para que utilicemos los antibióticos en choque séptico. Entonces, gestión de riesgo. Cuando nosotros nosotros administramos un betalactámico, siempre tenemos que tener en cuenta estos 5 puntos principales: el perfil renal, perfil hepático, ionograma, problemático y regiones de hipersensibilidad. En cuanto al perfil renal, como hemos podido ver, estos medicamentos se eliminan directamente por vía renal, entre un 50 hasta un 90%. Entonces esta es la principal causa del por qué puede producir una alteración, ya sea a nivel glomerular o tubular. El perfil hepático también tiene que ir de la mano porque hay ciertos metabolitos que se producen a ese nivel. El ionograma, eso también es importante porque pueden existir desequilibrios hidroelectrolíticos, pero más presentes en los siguientes fármacos que vamos a ver. El cuadro hemático también, porque puede presentar una alteración tanto de glóbulos rojos y blancos, y reacciones de hipersensibilidad que nos puede producir desde un exantema maculopapular hasta un DRES. Entonces es importante valorarlo esto en cuanto a los betalactámicos. El siguiente fármaco, el piperacilina tazobactam, que como pueden ver tenemos 2 moléculas que son distintas. Del lado izquierdo tenemos la piperacilina, que igual aquí el anillo betalactámico, la región de azufre, y el tazobactam, que de la misma manera aquí tenemos la posición del betalactámico. Entonces es importante mencionar
que la piperazilina tiene su acción, como vimos en la primera diapositiva, y el tazobactam es un inhibidor de las beta-lactamasas. Entonces, este se une directamente a las beta-lactamasas y de esta manera evita que se produzca la hidrólisis del anillo beta-lactámico de la piperacilina. Entonces, ambos trabajan juntos. En cuanto al peso molecular, la piperacilina es de 517.5, que sigue siendo un peso bajo, y el tazobactam también, de 300.29. Ambos funcionan tanto en un medio, con ácido como básico. Entonces, un pK ácido para la piperacilina de 3.39 y el pK básico, que es negativo, es de 4.3. Mientras que el tazobactam, un pK ácido de 2.86 y en un pK básico de 0.75. Esto es importante porque es una característica propia que tiene la piperacilina tazobactam. Entonces, cuando nosotros hablamos de la farmacocinética, de la misma manera, el volumen de distribución es bajo, es 0.243 litros por kilogramo. La unión proteica es de 30%, igual se une a la albúmina. El metabolismo produce metabolitos, uno por parte de la piperacilina y otro por el tazobactam. La vida media es de 0.7 a 1.2 horas y la excreción es en un 78% de la orina. Los metabolitos que se eliminan por orina son inactivos. Entonces, eso es un punto a destacar. Dentro de las 24 horas se elimina aproximadamente entre un 50% de toda la dosis administrada. De la misma manera, el objetivo de la PKPD es tener el 50% del fármaco libre por encima de la concentración mínima inhibitoria. Entonces, es por eso de que la piperacilina tazobactam se la utiliza en infusión continua. Que los objetivos de este tipo de medicamentos es reducir el intervalo de dosificación y prolongar la infusión. Es por eso que la administración de la piperacilina tazobactam es de 4.5 gramos cada 6 horas, pero lo que se sugiere es dar los 18 gramos que corresponden a las 24 horas, prolongando la infusión. Entonces, de esta manera nosotros conseguimos que el tiempo que está el fármaco por encima de la concentración mínima inhibitoria sea más del 50%. En pacientes que estén en UCI, por ejemplo, nosotros el objetivo que tenemos es de que el fármaco libre que esté por encima de la concentración mínima inhibitoria sea más del 90%. Entonces, con esto se logra. Y más aún si es que se aplica un bolo. Si se aplicase un bolo, en esta región, por ejemplo, si tuviésemos la MIC a 0.6, toda esta región de acá no tendríamos la actividad de la piperacilina tazobactam. Pero si nosotros aplicamos un bolo desde el inicio, nosotros cubrimos también ese momento. Entonces, este es un muy buen ejemplo de cómo prolongar la infusión y además reducir el intervalo de dosificación tiene sus ventajas. Sí, los antibióticos que ustedes dejen en infusión continua deben recibir una dosis de carga inicial. ¿Y cuánto es esa dosis? Una dosis habitual. Ejemplo, hablamos del cefepime, la dosis habitual es 2 gramos, entonces se dan 2 gramos ahora e inmediatamente se administra el bolo. Y inmediatamente se inicia la infusión continua. De piperacilina tazobactam, 4.5 gramos, se administra el bolo e inmediatamente se inicia la infusión continua para que no quedar desprotegidos, como decía Alejandro. Entonces, esta es una figura que representa de manera simple qué sucede con una infusión continua, una infusión intermitente y una infusión prolongada. Como veíamos, la infusión continua siempre va a estar por encima de la MIC, mientras que la infusión intermitente va a haber un cierto tiempo en el que vamos a estar por debajo de la MIC. ¿Qué se consigue con una infusión prolongada? Es de que aumentamos el tiempo que el fármaco va a estar por encima de la MIC, pero como podemos ver, la concentración máxima se disminuye, que también es otra manera de administrarlo.
Entonces, lo que llamamos infusiones extendidas, ¿no? La extendida, donde uno administra en 4 horas el antibiótico, en 3 horas el antibiótico. Clínicamente, donde se ha visto diferencia en paciente en estado crítico, es mejor darlo en infusión continua o en infusión extendida. Y en paciente estable se da en dosis intermitente. sí. Casi siempre lo que hacemos es servicio de urgencias y hospitalización en dosis intermitente, 4.5 gramos y de cada 6 horas o cada 8 si es orina. Uno podría bajarle dosis a la, si es el sitio de infección es orina, o dejarla en infusión continua o extendida en la unidad de cuidado intensivo. Entonces esa diferencia es clave. Muy bien. Entonces la gestión de riesgo es también la misma. En cuanto al perfil renal, importante mencionar que la piperacillina tazobactam como tal no produce una lesión renal aguda, sino que la piperacillina tazobactam compite directamente con el transportador encargado de depurar la creatinina. Entonces, una vez nosotros quitamos la piperacillina tazobactam, hay una mejoría hay una disminución de la creatinina. De la misma manera, evaluar el perfil hepático por la producción de los metabolitos. El ionograma es importante también porque la piperacillina tazobactam puede producir tanto una hipernatremia como una hipocalemia. La presentación de la piperacillina tazobactam viene con sodio, entonces esa es la razón por la cual puede producir estos desbalances. Y además produce hipocalemia. 6%, 7% de los pacientes pueden producir hipocalemia. Entonces, una recomendación importante en la gestión del riesgo es siempre estar atentos del potasio en los pacientes. ¿Listo? Produce hipocalemia. Entonces, ahora hablamos del tercer fármaco, el meropenem. El meropenem, como pueden ver, igual es una molécula que tiene el anillo beta-lactámico. Aquí, igual, la porción de azufre. El peso molecular es de 383.4, todavía es una molécula muy pequeña y funciona tanto en medio ácido como básico. El ácido 3.28 y el pK básico 9.39, es un rango un poco más amplio. Sí. Entonces, el volumen de distribución es de 0.25 litros por kilogramo, unión a proteínas del solo el 2%. Metabolitos, si tiene un metabolito que no es activo, y la vida media es de 1 hora. La excreción se produce en 70%, de la cual el 75% es en meropenem, como al ingreso. De la misma manera, el objetivo incluye estar el 50% por encima de la MIC. La gestión de riesgo en cuanto al meropenem es el mismo que los vimos anteriormente. En este destacar sobre todo el perfil renal, que sí produce alteraciones tanto a nivel glomerular como a nivel tubular, y también se ha mostrado que sí puede alterar a nivel intersticial. El perfil hepático también estar pendientes por el metabolismo, por los metabolitos. Importante mencionar el ajuste de dosis. El ajuste de dosis en meropenem. Cuando nosotros hablamos de un paciente que tiene el clearance de creatinina por encima de 50 mililitros por minuto, no es necesario realizar un ajuste de dosis. Ya cuando valoramos un paciente que tiene un clearance de creatinina entre 26 a 50, hay que administrar la dosis, pero ya en 12 horas. Entonces, ampliamos el tiempo de administración. Cuando hablamos de un clearance de creatinina entre 10 a 25, administramos la mitad de la dosis en 12 horas. Y con un clearance de menos de 10 ya administramos la mitad de la dosis recomendada cada 24 horas. Entonces aquí jugamos tanto con la dosis como los intervalos de dosificación. Sí, aquí hay una cosa importante, y es este antibiótico no es estable para las 24 horas, dejarlo en infusión continua, por eso se deja en infusión extendida para 4 a 6 horas. Hay estudios recientes que muestran que administrar 2 cada 8 en infusión extendida es lo mismo que administrarlo 1 cada 6 en infusión continua. Otra vez repito ese concepto, es un concepto no menor y es importante recordar. 2 cada 8, o sea, ¿cuántos gramos estaríamos utilizando?
Si uno utiliza 2 cada 8, 6 gramos, ¿cierto? En infusión extendida, es decir, uno le dice a la jefe, por favor, páselo en 4 horas. Entonces, a las 6 horas, a las 8 horas, cada 8 horas, pasa el antibiótico en una infusión extendida por 4 horas, porque es estable hasta 4 o 6 horas. Pero hay estudios que empiezan a decirnos, ¿qué pasaría si yo coloco 1 gramo en lugar de 2? 1 gramo, y lo administro cada 6 horas. En infusión continua, o sea, cada 6 horas, lo que hago es administrar el gramo. 1 gramo, lo dejo en 6 horas, a las 6 horas otro gramo, etcétera, etcétera. ¿Y cuántos gramos utilizo? Entonces utilizo 4 gramos. Entonces puedo bajar la dosis y mantengo la infusión continua permanentemente. No es infusión extendida por 4 horitas, sino 6 horas, pero a las 6 horas le doy otra dosis de 1 gramo y así sucesivamente. Es un cambio cinético interesantísimo que, claro, son estudios recientes, pero que hay que ir revisando porque uno puede empezar a cambiar la dosificación de meropenem. Uno dice, no, siempre debe darle 2 gramos cada 8. No, uno puede ser 1 cada 6. Bajamos la necesidad de dosis diarias, 1, y 2, mantenemos en infusión continua. Tenerlo presente para futuras revisiones. Entonces, el cuarto fármaco del día de hoy es ceftazidima vivac-TAM. De la misma manera que la piperacilina, la ceftazidima, que es una cefalosporina de tercera generación, va junto con un inhibidor de beta-lactamasas. Lo interesante de la vivac-TAM es que inhibe beta-lactamasas de la clase A y de la clase C, de la clasificación de Ambler, y algunas enzimas de la clase B. De la clase D. De la clase D. Entonces incluye tanto beta-lactamasas de amplio espectro, de la BLE, carbapenemasas KPC y OXA48 y algunas AMCs. Entonces, podemos ver de la misma manera el anillo beta-lactámico y la región de azufre. El peso molecular de 546.57 para ceftazidima, que aún es una molécula de bajo peso molecular, un pK ácido en 2.42 y un pK básico de 4.02. En cuanto a la vivac-TAM, en la vivac-TAM el peso molecular es de 265.2, un pK ácido de -2 y un pK básico de -3.9. Esto igual es propio del avibactam, que lo vamos a explicar acá. Entonces, en cuanto a la farmacocinética, el volumen de distribución, de la misma manera que los anteriores, es bajo, 0.3 litros por kilogramo, una unión a proteínas de 5 al 10%. Esta no depende de la dosis, siempre se va a unir entre un 5 y un 10%. No presenta metabolismo hepático. La ceftazidima se elimina como ingreso, al igual que el avibactam. La vida media es de 2.7 a 3 horas y la excreción es de un 80 a un 90% en orina, sin cambios de la ceftazidima ni el avibactam. Entonces, la dosis 2.5 cada 8 horas, infusión intravenosa. Y el objetivo, de la misma manera que los anteriores, es conseguir que la fracción libre esté en un 50% por encima de la mil. También se da en una infusión extendida de 3 horas. De 3 horas. Entonces, importante evaluar igual el perfil renal, perfil hepático y el ionograma, el sistema nervioso central y las regiones de hipersensibilidad. En cuanto a la ceftazidima, importante siempre evaluar el perfil renal. Siempre. ¿Por qué? Porque se elimina sin... no tiene metabolitos, si se elimina como ingresó, entonces eso es importante valorarlo en el perfil renal. Ceftriaxona tazobactam, el quinto medicamento, ceftriaxona, ya hablamos de una cefalosporina de quinta generación asociado a un inhibidor de beta-lactamasas. No le dicen de sexta porque las de quinta son ceftobiprol y ceftarolina. Entonces algunos dicen más de sexta generación, pero es una cefalosporina que le agregan tazobactam. ¿De acuerdo? Sí, entonces de la misma manera, el anillo beta-lactámico es una molécula un poco más grande, ya hablamos de 666.7. Funciona tanto un pK ácido y un pK básico, 2.49 para el ácido y 9.11 para el básico. El tazobactam
300 el peso molecular, pH ácido de 2.86 y el pH básico de 0.75. Importante mencionar que el ceftriaxona tazobactam, el tazobactam, al ser el inhibidor de las beta-lactamasas, sí funciona sobre la clase molecular A, sobre todo. Entonces vamos a ver en una siguiente diapositiva. La farmacocinética, el volumen de distribución igual es bajo, 0.27 litros kilogramo, unión a proteínas entre un 15 a un 30%, que esta tampoco está regulada por la dosis y se une sobre todo a la albúmina. El metabolismo, el tazobactam presenta un metabolito y el ceftriaxona también, pero ambos son inactivos. La vida media 0.9 a 1.2 horas y la excreción 80-90% por la orina. Entonces, devuélvete un momento, la dosis está 2.5 cada 8, pero en pulmón. Okay. En el resto es 1.5 cada 8. 2.5 gramos cada 8 en pulmón y 1.5 cada 8 horas en el resto de orina, principalmente. Está aprobada en orina, está aprobada en pulmón principalmente y también se administra una infusión extendida de 2 a 3 horas. Y por otro lado, el ceftriaxona tazobactam debería unirse o administrarse con metronidazol en los casos donde haya anaerobios, al igual que la ceftazima avibactam. Es decir, en este caso, ceftriaxona tazobactam no tiene efecto antianaeróbico, toca darle metronidazol. La ceftazima avibactam tampoco tiene efecto antianaeróbico, hay que darle metronidazol. Entonces, la gestión de riesgo es muy similar al de la piperacina tazobactam como al de la ceftazima avibactam. Entonces, importante nuevamente el perfil renal, porque estos metabolitos, a pesar de que son inactivos, también se eliminan por nivel renal. Y el ceftriaxona se elimina en un 75% sin cambios por orina. De la misma manera, el ionogramo es importante porque el ceftriaxona tazobactam también viene para su administración junto con sodio. Entonces también puede producir tanto hipernatremia como hipocalemia. Importante, ¿para qué se utiliza ceftriaxona tazobactam? Para pseudomonas de difícil tratamiento. Son aquellas definidas como resistentes a cefepime, piperacina tazobactam, fluoroquinolonas, específicamente levo o ciprofloxacina, y resistentes a carbapenémicos, meropen, endoripen. Entonces, cuando tenemos esa condición de resistencia a cefepime, piperacina tazobactam, fluoroquinolona y carbapenémico, eso es una cefalosporina, eso es una pseudomonas de difícil tratamiento, motivo por el cual allí está utilizándose ceftriaxona tazobactam. Casi siempre es por cierre de porinas o por bombas de flujo. Si hay producción de una carbapenemasa, cualquiera que ella sea, KPC, NDM, BIN, OXA, cualquiera de esas, no sirve el ceftriaxona tazobactam. O sea, en presencia de una carbapenemasa, siempre el ceftriaxona tazobactam es resistente. Si no hay producción de carbapenemasas, es por cierre de porinas o por bombas de flujo, la opción terapéutica en pseudomonas es ceftriaxona tazobactam. Exactamente lo que decía el doctor, que nosotros, a partir de la clasificación de Ambler, la clase A, clase B, clase C y clase D, podemos ver que el ceftriaxona tazobactam solamente nos va a servir sobre la clase A, mientras que ceftazimab avibactam sí nos sirve sobre la clase A, la clase C y la clase D. Importante mencionar que en cuanto a las metalobeta-lactamasas, ninguno de los dos tiene una función como tal. En la clase D sí tenemos función sobre la OXA48, por ejemplo, por la ceftazimab avibactam. Entonces, una cosa más importante, la reacción cruzada, que como estos días hemos visto tantos, hemos evaluado sobre todo los medicamentos beta-lactámicos, es importante mencionar que reacción cruzada, cuando nosotros evaluamos entre la penicilina y la cefalosporina, la reacción cruzada es menor a un 2%.
Reacción cruzada de qué? De hipersensibilidad. De hipersensibilidad, Ujú. exacto, de hipersensibilidad. Mientras que no existe una relación entre los monodáctámicos con las penicilinas y los carbapenémicos. Con las penicilinas es menor a 1%. Entonces, siempre hay que evaluar que la reacción cruzada de hipersensibilidad sí puede darse a los medicamentos, pero siempre hay que tener un riesgo, pero es un riesgo bajo. Bueno, Bactam, recordemos el astronauta, ¿no? Astronauta. Ujú. Entonces eso es todo. Muchas gracias.